Hola, buenas tardes. Bueno, creo que os han dado bien de comer. Me imagino que os habrán dado un café también, para poder no dormirnos. No han dado café. Bueno, ante todo, y sin que sea un tópico, agradecer muchísimo al comité organizador su invitación, ¿no? Y en particular a mi jefa, que es Teresa, fundamentalmente, porque me cruzo más correos con ella que con mi mujer. O sea, que ha hecho triunfar el Comité de Anomalías Vasculares, ¿no? Estamos encantados, ¿no?, el haber podido llevar a cabo este proyecto en el hospital, porque la verdad es que es la única manera de darle forma. Yo soy de los ya antiguos intervencionistas. De hecho, yo me formé en Francia durante 4 años, con lo cual contacté enseguida con esta patología, que al fin y al cabo somos 4 chalaos los que seguimos haciendo esto en el intervencionismo, ¿no? Teresa me pidió que os hiciera algo muy de la vida real, un poco contar lo que estamos haciendo, sobre todo para la gente que esté menos en contacto con lo que se hace, y esa va a ser mi idea. Primero, yo soy neuro, presentaré la parte de neuro, y lo que corresponde a la parte de piernas y gadillos y otra cosa está el doctor Capella ahí para haceros su caso, ¿vale? Bien, lo primero es, en realidad, yo os voy a contar cómo lo hacemos en Murcia, ¿no? Hay 2 cosas fundamentales para que esto funcione bien, ¿no? Lo primero es tener criterios claros que lleven al diagnóstico, a la selección de los pacientes y al tipo de tratamiento, que aunque sea una perogrullada no se hace habitualmente. Eso evidentemente solo emana del Comité de Anomalías Vasculares. Esa diapo me la pasó Teresa, que salió en el Natur, y ahora me la llevo a muchos sitios cuando a todos los médicos se nos llena la boca de que somos multidisciplinarios, etc. Aquí la verdad es que sí que lo somos de verdad, ¿no? Es evidente que para el que no tenga un comité de anomalías vasculares, vuelvo a decir, aunque sea una perogrullada, tiene que funcionar esos criterios, si no, no llegará nunca a cabo. El primero y fundamental es el registro completo. Los que estamos más en la cosa de la cirugía, en la cosa del intervencionismo, somos desordenados, pero sin registro completo multivariable de nuestros casos no somos nadie, porque no sabemos lo que hacemos, ¿no? Y después hay que mantenerse al día analizando y corrigiendo los protocolos como sea. Evidentemente eso es imperativo plasmarlo en una reunión mensual, como mínimo. Y hay una cosa muy importante, porque yo lo hago mucho, yo trabajo en el stroke fundamentalmente, que es establecer un grupo de mejora y analizar a veces las pequeñas tonterías por las cuales las cosas no funcionan. Segundo punto y fundamental, yo no soy en absoluto endogámico. Esto ha de hacerlo quien lo sepa hacer. Y quien lo sepa hacer es quien esté auditado y registrado y formado. Porque si no, se hacen muchas tonterías. Esto no es una agujita, ¿vale? Y a veces esas agujitas hacen tonterías, y después es cuando nos llegan las cosas, y si no, que se lo digan al equipo de La Paz, y ven todos los desastres que se hace a veces en la geografía ibérica e incluso adyacente, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de contar con eso. Somos un centro stroke de referencia y tenemos una estructura que está bien. Pues no está bien, no, está muy bien. Yo soy un tipo muy claro, ¿eh? Está muy bien, no, es una estructura potente. Probablemente la mejor estructura que hay en estos momentos en el país, pero bueno, no es que seamos buenos, digo en capacidad y en medios. Eso nos lleva a tener 2 quirófanos endovasculares con un gran apoyo, un gran soporte anestésico y un gran soporte de unidad de intensivos, que nos lleva a trabajar cómodos y en seguridad. Evidentemente es mejor, en vez de hacer esto en un fotomatón, hacerlo en un sitio donde hay que hacerlo. Porque cuando lo hacemos en un sitio donde se hace bien, evidentemente lo único que hay que hacer es utilizar las máquinas que tenemos. Yo soy, creo que tengo testigos aquí, de los que ofrece a todo el mundo que hace cosas que venga a mi quirófano. Es absolutamente ridículo que en muchos hospitales esto lo hagan 4 servicios, y casi siempre mal, y con un número de pacientes muy pequeño. Luego, si los cirujanos pediátricos quieren venir, vienen, y vienen a mi casa, y en ese momento yo pongo la mesa, ¿de acuerdo? Y les ofrezco mi casa, no tengo ningún problema. Es ridículo no aprovechar las instalaciones de un servicio. Y es más, eso produce ciencia y genera formación, porque los residentes pueden venir a hacer esto, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo que parece muy espectacular, pero que es habitual para el cerebro, para nosotros. Nosotros, si podemos pegar cosas encima, podemos pegar una resonancia encima de una cara y dentro del cerebro, tenemos un sistema de guía láser que podemos ir a donde queremos. En el caso de ese niño fuimos a donde queríamos. Lo único que no queríamos era tocar el párpado, ¿vale? La idea y el objetivo del tratamiento es doble: erradicar de forma definitiva la lesión, lo cual es poco habitual por vía intervencionista, por mucho que se nos llene la boca a los intervencionistas, es poco habitual.
y facilitar, por supuesto, la cirugía abierta o otro tratamiento complementario. En la cirugía abierta pretendemos siempre desvascularizar el máximo posible para que el confort del cirujano sea el adecuado y, sobre todo, dirigirnos a las zonas funcionales y, además, sobre todo, por supuesto, disminuir el drenaje venoso, porque es muy incómodo estar operando con una vena que te está chupando continuamente la lesión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Cuando solo hacemos tratamiento endovascular, hay muchas cosas que se pueden inyectar. Esto es muy antiguo, ¿no? Esto es Etilbloc, era un producto oleoso que inyectábamos lo hemos inyectado en los linfangiomas, en los angiomas, y bueno, se obtenían resultados como esos que a veces nos sorprendían a nosotros mismos, porque eso no es habitual erradicarlo por vía endovascular solamente, ¿no? Ahora mismo está de moda el alcohol gelificado, lo oiréis mucho, el nombre comercial es el esclerogel, aunque ya hay muchos hospitales, que yo les ruego precaución, que lo están copiando en sus farmacias. Hay que tener precaución porque, claro, es mucho más barato, pero tener cuidado porque te pueden tirar de las orejas en cualquier momento si tienes un problema particular, ¿vale? El esclerogel va bien, según en qué lesiones, y nosotros hemos ganado una cosa, que es que además de inyectar un alcohol gelificado que se queda conteniendo dentro de la lesión, lo podemos ver. A mí no me gusta inyectar alcohol en particular solo porque no lo veo, a mí me gusta ver lo que inyecto, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos? En el hospital intentamos que las cosas gordas sean el mismo día, si es posible, es decir, embolizamos, nos permite ser agresivos y nos vamos al quirófano directamente. A que nuestros colegas de maxiloplástica o el servicio que sea lo haga. En caso de que no sea así, mi recomendación es no esperar más de 4 días, porque si no el efecto inflamatorio que se genera es grande y el efecto de cortar el shunt pierde efectividad. Lo podemos hacer bien por punción directa, ¿vale? O directamente, bueno, lo sencillo, por ejemplo, es eso, es decir, eso es... Avanza, vale. Eso es una lesión que es sencilla, ¿no? Es una lesión que se localiza bien, que la tocas bien con la mano, que lógicamente la vas a poder erradicar, aunque le des un toquecito de cirugía para solucionar el problema plástico. Tenemos una sala donde controlamos bien la inyección del contraste y eso, hombre, es lo que nos gusta encontrarnos, ¿no? A veces las cosas se pueden complicar, ¿no? Y a veces lo que parece muy sencillo no lo es. Y es ahí donde yo decía que esto tiene que hacerlo quien lo sepa hacer, independientemente de la marca del médico, ¿vale? Esto es un ejemplo que yo creo que ilustra bien. Esta paciente tiene una lesión, bueno, que es paranasal, justo debajo, por encima del surco nasogeniano. Parece fácil, ¿no? Nosotros siempre hacemos una resonancia y si tenemos alguna duda, si no es un venoso, es un cavernoso, hacemos un cateterismo. Esta paciente, esto es el cateterismo por vía arterial. Lo que demuestra es que esta paciente además no tenía arteria facial como una anomalía congénita, ¿de acuerdo? Y se ve muy bien que en la arteria maxilar interna, a este nivel, está la arteria subfrontal, la frontal inferior, que se va a drenar a esa gran vena que va a pillar la vena facial. Y cuando inyectamos directamente la lesión y la opacificamos, lo único que vemos son dos cosas: drenaje venoso muy rápido, lo cual es un problema porque eso se va al pulmón, y segundo, el drenaje venoso que estábamos viendo aquí es que se produce a la vena oftálmica, y la vena oftálmica, independiente del ojo, entra en el cerebro, lo cual, si ahí inyectas a ciegas, a lo mejor al despertar la paciente o cuando la vas a controlar te llevas el disgusto, ¿no? Bueno, lo que es un hecho es que en esas condiciones nosotros, como veis, si os fijáis bien, estamos inyectando en ese momento en el centro de la lesión, podemos pinchar, poner 2 agujas, en el caso de arriba estamos inyectando en prácticamente toda la parte anterior y, por decirlo de una manera, retiramos de la aguja arriba y finiquitamos para terminar inyectando ahí. La cirugía, lo que queremos es facilitarle al cirujano lo que hacemos. Esto es un paciente que Neri Méndez lo conoce bien porque lo operó él. Esto para nosotros, para el neuro, es fácil. Parece que es difícil, pero no es fácil. O sea, es fácil porque esta es la arteria temporal superficial. Nosotros podemos navegar con catéteres muy pequeñitos hasta aquí y el objetivo de esta lesión es muy sencillo. Es decir, lo que vamos a hacer es cortar el drenaje venoso para evitar que eso sea un lío en el momento de la cirugía. ¿De acuerdo? Y una vez que eso lo hacemos, lo que vamos a hacer es inyectar un polímero, ¿de acuerdo?, ya con la vena bloqueada y con un resultado que es francamente bueno y que yo entiendo, si Neri no me engaña, y yo sé que no me engaña, que tuvo un buen confort en la cirugía, ¿de acuerdo?
Esto es una cosa importante porque en la lista de cosas que inyectamos está hoy el ónix, ¿vale? El ónix es una tierra rara que no es otra cosa que un polímero que lo que va a hacer, a diferencia de los cianocrilatos, es que polimeriza y se queda como una pasta, como un molde dentro de la lesión. Pero cuidado con inyectarlo en periferia, en este caso me daba igual porque yo sabía que Neri se lo llevaba, porque lo que hace es tatuaje. Esto es justo antes de iniciar la embolización y esto es justo antes de despertar al paciente para ir a cirugía. Y lo que veis ahí, todo eso negro, en realidad es la oclusión que se genera, pero sobre todo es el tatuaje que genera el ónix. Luego, si tenemos una lesión teóricamente de índole prácticamente estético, no inyectemos cosas que van a dejar un tatuaje en una paciente, y no es un tatuaje hecho a propósito y de moda, es una cosa negra, ¿no?, que se le pone en la cara o en donde sea, ¿vale? Lo menos sencillo son cosas como esa, no os voy a aburrir mucho con imágenes. Es un paciente que nos llegó, es una boina en realidad, ¿no? O sea, llevaba una boina encima de la cabeza, que es un tumor vascular claramente, manifiestamente claro. Eso se operó, lo hicimos en conjunto, nos llamaron a otro hospital para echar una mano, son nuestros colegas cirujanos de Albacete en particular, que bueno, este es el afluoro de la pieza en el momento de la cirugía y bueno, ahí ves que es una lesión francamente grande. Después viene lo complejo. Yo creo que esta mañana la gente de Maxilo, en particular Gabriela, ha enseñado esto. Bueno, a veces nosotros sí podemos facilitar las cosas. En esta paciente lo único que tenemos que hacer es, primero, para embolizar aquí lo que sea por vía arterial, hay que bloquear el flujo venoso. Entonces, todo lo que hacemos en estos casos es, hacemos 3 abordajes, hacemos un abordaje venoso con el objetivo de poner un gran balón a este nivel, es lo que veis aquí, el 5, ¿vale?, a nivel de la yugular externa, para bloquear el flujo y que no baje hacia el pulmón. Entramos por la arteria y ahí lo que vamos a hacer es, vamos a depositar probablemente coils para parar y el polímero para bajar. Lo que sucedió en este caso es que se generó una muy buena desvascularización de la lesión y prácticamente el enlentecimiento de forma muy significativo de la vena, que como se ve en el tiempo arterial todavía no aparece, se empieza a intuir aquí, ¿no? La verdad es que aquí a mí me dejó impresionado, porque esta paciente la empezamos como, yo creo que 9:30, 10 de la mañana, y a las 6:30 María Ángeles, la jefa de Maxilo, me estaba llamando, operaron con plástica también, para decirme que ya habían terminado. A mí me dejó francamente sorprendido, porque hicieron un trabajo excepcional. O sea, ese es el control de la paciente. Os pongo para que veáis cómo es esta paciente, ¿eh? La paciente tenía un problema, paciente mentalmente muy potente, ¿no?, pero tiene un problema complejo, ¿eh? Por mucho que le crezca el pelo, sea rizado y se ponga muy mona, tiene un problema complejo, ¿no? Y la verdad es que nuestros colegas de Plástica y Maxilo hicieron un trabajo francamente bueno, porque el control es francamente bueno, ¿no? Vale, aquí le voy a dejar a Tony Capel que os cuente lo que hace en otros territorios, ¿vale? Esto es intrusismo. Yo me metí aquí porque era la prima de uno de nuestros colegas, de uno de mis adjuntos, nos metimos aquí y esto de hecho lo operó el doctor García Contreras de plástica, tumor vascular a nivel de la pierna, que como veis aquí el hecho de desvascularizar la lesión, ¿no?, con este nivel de control, la verdad es que yo creo que a la cirugía le es francamente agradable. Vale, esto era todo lo que quería deciros, es muy simple, no he tirado de la ciencia ni de la evidencia científica, solo transmitiros lo que estamos haciendo en Murcia y que nos fijamos evidentemente, yo en mis maestros, los franceses, y nos fijamos en sitios como La Paz, nos seguimos fijando en esa gente. De hecho, no solamente queremos fijarnos, ¿no?, yo le digo a Teresa que hay de una vez que institucionalizar esa segunda opinión, pero de verdad, es decir, ya vale de levantar el teléfono de los amigos, ¿no? O sea, vamos a hacer una cosa de forma institucional. Vale, pues venga, yo dejo a Tony que os enseñe lo que hacen ahí en los higadillos, ¿vale? Y espero haberme ajustado el tiempo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muy bien, pues por centrar un poquito el tema y retomando lo que ha dicho el doctor Moreno, el papel del radiólogo, a mi modo de ver, en el manejo de las malformaciones o de las anomalías vasculares en general, es, en primer lugar, procurar la utilización por parte del resto de los radiólogos de una clasificación y una nomenclatura correcta. Esto parece una tontería, pero sigue siendo un problema a día de hoy. En segundo lugar, sería colaborar en el diagnóstico de las anomalías vasculares, especialmente en aquellas lesiones profundas donde el examen clínico no sea suficiente. Y en tercer lugar, y como radiólogos intervencionistas, la implementación, el poder ofrecer a estos pacientes técnicas de radiología intervencionista que permitan el tratamiento de algunas de estas patologías siempre que esté indicado. En resumen,
básicamente nosotros nos manejamos en dos tipos de herramientas a la hora de abordar una malformación vascular. Para las de bajo flujo van a ser esclerosantes. Según sea linfática o venosa, utilizaremos unos u otros, pero básicamente la técnica es muy parecida. Para la linfática, para una venosa, que es la que tengo ahora mismo en el ejemplo, pues en la resonancia ya nos da el diagnóstico, de extensión. Es muy raro que tengamos dudas, pero puede ocurrir, y el diagnóstico definitivo nos lo puede dar la flebografía. Es decir, cuando pinchas sale sangre, sabes que no es una linfática, sino una venosa, y luego la linfografía te lo confirma y además te dice el tipo que es. Te puede dar también alguna información en cuanto al pronóstico respecto a las posibilidades de que responda a la esclerosis, aunque esto siempre es un misterio porque malformaciones venosas que parecen similares, unas responden bien a la esclerosis y otras no. Y luego, pues, detalles técnicos, pues puede ser con punción única, con punción múltiple, con obstrucción del drenaje venoso, etcétera. Son detalles técnicos, variaciones respecto a lo mismo. En cuanto a las linfáticas, esto es un linfangioma quístico de una chica de 20 y tantos años que tenía una gran masa quística que ocupaba mediastino anterior y la mayor parte de la caja torácica izquierda. Como veis en la diapositiva, en la imagen de la izquierda, todo esto, todo lo blanco es quiste. Bueno, esto se pinchó, se extrajo toda la cantidad de líquido, aproximadamente unos 800 centímetros cúbicos, y se hizo una quistografía para demostrar que el contraste no se iba a ningún sitio donde pudiera perjudicar la penetración posterior del agente esclerosante, y una vez comprobada que aquello es una cavidad estanca, se inyectó el esclerosante. En la imagen de la derecha, podéis ver un corte parecido en cuanto a la orientación, es un corte coronal, más o menos a la misma altura. Se ve que la masa blanca se reduce ahora a dos pequeños residuos, aquí, y esto solo después de 2 meses de la tercera sesión de escleroterapia. Otro problema mucho más complejo es el tratamiento de las malformaciones de alto flujo. Hay veces que se puede contar con el apoyo del cirujano principalmente, pero en lesiones profundas como esta malformación pélvica, en la cirugía es complicada e incluso puede estar contraindicada. En estos casos no tenemos más remedio que recurrir a la embolización siempre y cuando sea factible. Este es el segundo caso, el tercero de una serie de 5 muy parecidas que tuve. En la primera me fue bien, entonces estaba empezando con el tema me animé. La segunda me fue también muy bien, era prácticamente igual que esta. Esta es la tercera, es una señora de unos 50 años que tenía un cáncer ginecológico y que no se podía operar porque tenía toda la pelvis ocupada por esta maraña vascular, principalmente arterias hipertróficas y grandes venas aneurismáticas. Entonces se embolizó, nos costó varias sesiones de embolización por vía arterial y por vía venosa, pero finalmente quedó bien, la señora se pudo operar. Pues con este bagaje y con el ánimo que me daba todo esto, me enfrenté a una tercera. Esta tercera, conforme embolizaba, había un recrecimiento total del nidus, de la porción embolizada, empezaba a reclutar vasos de otro sitio, y el reclutamiento de nuevos vasos y el crecimiento de la lesión arteriovenosa iba más rápida que yo mismo embolizando. La mujer finalmente empezó a tener hemorragias cada vez más profusas y finalmente falleció por una complicación en reanimación. En estos casos es donde realmente uno piensa si tenía que haberse metido, ¿no? Y qué forma hay de distinguir las que van a ir mal de las que van a ir bien. Y sobre todo, si tenemos un tratamiento que nos permita frenar esta respuesta que algunas de estas malformaciones arteriovenosas tienen. Y estoy pensando sobre todo en antiangiogénicos. Y espero que por aquí venga un poco la solución a la pregunta que acabo de hacer. En cuanto a la pregunta que hace el comité respecto a presente y futuro de las anomalías vasculares, pues yo realmente el futuro no lo conozco. No sé cuál es el futuro que van a vivir los radiólogos que están empezando ahora a meterse en este tema. Pero pienso que la mayor parte depende de cosas que no soy capaz de entrever,
otra parte depende de cosas que no puedo controlar y solo una pequeña parte va a depender de cómo lo hagamos a partir de ahora. Aunque sea la parte pequeña, bueno, pues eso también nos anima a intentar establecer un sustrato que permita a los que vienen detrás encontrarse una base sobre la que trabajar. La visión del radiólogo, cuando uno empieza a trabajar en este tema, es que se mete con una patología que tiene una baja frecuentación, que tiene diversas manifestaciones, manifestaciones que pueden ser muy proteicas, que hay una falta muy clara de evidencia científica que te permita basar tus actos, tus actuaciones, que es difícil acumular la experiencia suficiente para sentirte seguro y para estar en condiciones de decir que aquello que estás haciendo es realmente lo que tienes que hacer, que es difícil establecer bases para el manejo fundadas en evidencias científicas, por lo mismo que he dicho antes, y unido esto al desconocimiento y la confusión que reina y con frecuencia que el tratamiento de esta patología llega a ser frustrante o, como he comentado en el caso de esta malformación arteriovenosa de esta chica que evolucionó tan mal, pues te desanima. Te da la impresión de que en realidad es un bosque sombrío donde mejor no meterse, hasta que no tienes más remedio, que un poco tomas conciencia de que es parte de tu trabajo y que no tienes más remedio que entrar al trapo. En ese caso, mi recomendación sería, lo primero, hay que tener en cuenta que se tarda relativamente poco en aprender la mayoría de las técnicas que utilizamos para el tratamiento de estas malformaciones, pero se tarda muchísimo en aprender qué cosas son las que no hay que tocar. De tal manera que nuestros pacientes a veces se convierten en nuestro maestro involuntario. Por lo tanto, yo el día del maestro a veces pienso que debería felicitar a mis enfermos, igual que felicito a mis compañeros del comité. Y en cuanto a la estrategia, cómo enfrentarse a esto, cómo abordarlo, pues creo que se basa en 4 puntos. Primero, en asegurar las mejores condiciones de trabajo, como ha dicho el doctor Moreno. En segundo lugar, integrarse en comités multidisciplinares, imprescindible. En tercer lugar, intentar centralizar en unidades o grupos de referencia la patología para intentar acumular experiencia. Y por último, establecer una red con otros radiólogos intervencionistas que tengan las mismas inquietudes para compartir la experiencia. Y esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Vamos a hablar un poco del quilotórax. El quilotórax es una complicación poco frecuente, pero asociada con una alta morbimortalidad en la cirugía de tórax. Clásicamente el tratamiento consiste en un manejo conservador versus manejo médico, que consiste en octreotide y dieta baja en grasas. Si es que este no responde, pues se plantea el tratamiento quirúrgico con pleurodesis o ligadura del conducto torácico. La embolización se presenta como una alternativa menos invasiva y se han desarrollado últimamente nuevas técnicas para buscar resolver este problema. Vamos a presentar 3 casos. El primero, un lactante de 15 meses, posoperado de un doble arco aórtico, que presenta en el posoperatorio inmediato un quilotórax bilateral masivo, que no responde adecuadamente al tratamiento conservador con dieta baja en grasas y octreotide. Decidimos tratar de embolizar el conducto torácico. Para esto se realiza una linfangiografía intranodal. Vemos aquí que se empiezan con una punción ecoguiada de los ganglios linfáticos de ambas ingles. Vemos cómo el contraste, el lipidol va progresando a través de la cadena de ganglios linfáticos inguinales, progresa más hacia arriba hasta llegar a la cisterna coli. Desafortunadamente no se logra visualizar el conducto torácico más arriba del abdomen, por lo cual se suspende la embolización. A pesar de esto, se evidencia un menor gasto a través de los tubos de tórax, se resuelve el quilotórax y se puede retirar el mismo. Vemos aquí una radiografía a un mes luego del procedimiento en el cual ya no vemos derrame pleural. Este segundo caso clínico es un neonato de 20 días posoperado de una tetralogía de Fallot. Igualmente presenta quilotórax bilateral masivo, que al igual que en el primer caso no responde a tratamiento conservador. Realizamos también nuevamente una linfangiografía intranodal. No tenemos las imágenes, pero bueno, se procede a lo mismo. No se logra visualizar el conducto torácico, por lo cual tampoco se realiza la embolización del mismo, que era la primera intención que teníamos. Pero a pesar de eso, solo con la inyección de lipidol se ve que disminuye progresivamente el quilotórax, por lo cual se logra retirar el tubo de tórax en 2 semanas. Y en estas imágenes de un mes post la linfografía intranodal vemos que disminuye importantemente el derrame pleural.
Nuestro tercer y último caso es una neonata de 14 días, operada de un ventrículo único. Presenta también en el postoperatorio inmediato un quilotórax bilateral masivo que no responde a tratamiento conservador. Vemos aquí las imágenes de la linfangiografía intranodal, en este caso del lado derecho. Se realiza la punción de los ganglios linfáticos en la ingle derecha ecoguiada. Vemos cómo va progresando el contraste. Vemos la cadena de ganglios inguinales linfática. Vemos cómo va progresando. Se intenta pinchar la cisterna de Paquet. En este caso sí se logra la punción transabdominal, pero sin embargo no se logra progresar la guía a través del conducto torácico. A pesar de esto, pues con la simple inyección del contraste, también vemos que a pesar de no lograr la embolización, el cese del quilotórax se da a los 7 días y en el control podemos ver un escaso derrame pleural. El quilotórax presenta una mortalidad significativa que en algunos casos puede llegar a ser el 50%. El tratamiento conservador tiene altas tasas de fracaso y se puede necesitar cirugía en los casos refractarios. Las nuevas técnicas, como la linforresonancia dinámica, la linfangiografía intranodal, con intención de hacer una embolización del conducto torácico, han simplificado mucho el manejo en el adulto. Actualmente se han extrapolado, como vemos aquí, a niños de bajo peso. Consideramos que el tratamiento endovascular se debe plantear como una opción inicial precoz, sobre todo en pacientes con un quilotórax severo bilateral. Y como vemos en estos casos, a pesar de que no se pueda lograr la embolización, el mismo contraste puede llegar a ser resolutivo, llegar a ser una técnica terapéutica, puesto que el contraste se cree que genera una reacción inflamatoria alrededor de las fugas que se pueden producir en el conducto torácico, llegando a sellar la misma. Muchas gracias. Yo vengo a hablarles de un caso de una niña que actualmente tiene 7 años, que son los mismos que llevamos tratando de llegar a un diagnóstico. Al nacimiento presenta unas lesiones cutáneas extensas, bilaterales, en miembros y en tronco, de tipo telangiectático capilar, y superpuestas a máculas hiperpigmentadas, amplias, en principio compatible con una facomatosis atípica. Además, asocia una discreta hipertrofia de mano derecha y pierna derecha. En principio no contaba con unos antecedentes de interés ni propios ni familiares. El peso al nacimiento y la estatura fueron normales. Dados los hallazgos, nos planteamos hacer una exploración completa de la niña, incluida oftalmológica, cardiológica, neurológica y abdominal, todas ellas normales, y el desarrollo los siguientes meses pues, también entraba dentro de la normalidad. Cuando la niña tiene 20 meses, el caso es publicado por el equipo del doctor Antonio Torrello, ya que, bueno, aun siendo una combinación de nebus telangiectásico y mosaicismo hiperpigmentario, en principio compatible con facomatosis, las características que presentan no encajan dentro de la clasificación clásica de facomatosis pigmentovascularis. Tenía un patrón atípico y una extensa superposición, entonces se acuña el término de facomatosis melanobascularis. A los 2 años de edad debuta con un tumor intratorácico derecho, que condiciona una insuficiencia respiratoria grave, con un ingreso en la UBI. Esa masa es biopsiada de forma percutánea y el estudio anatomopatológico revela el posible diagnóstico de tumor maligno fusocelular de pulmón muy sugestivo de rhabdomiosarcoma. El estudio de extensión que se le hace a la niña es negativo y se inicia el tratamiento quimioterápico. Después de 7 meses se valora radiológicamente la evolución y la respuesta al tratamiento. Una vez que termina la quimioterapia no adyuvante, se realiza una lobectomía superior y media derechas en bloque y en este momento la anatomía patológica da un giro al diagnóstico, ya que se informa como blastoma pleuropulmonar con una celularidad de radiomiosarcoma para el 15% de la masa. Eso condiciona un tratamiento quimioterápico de otros 2 años.
Finalmente, parte de la muestra de la masa que se extrae se manda al Registro Mundial de Referencia para Blastoma Pleuropulmonar y descartan el diagnóstico, este diagnóstico, vaya. Esta es la niña a los 4 años de edad, después de la quimioterapia, con bueno, las manchas cutáneas que presentaba al nacimiento, que están estables, y sus secuelas de la cirugía. Con 6 años debuta con cefaleas con vómitos matutinos y se le hace una resonancia magnética cerebral que bueno, pues que revela una agenesia de carótida completa, derecha. El estudio vascular ulterior que se hace también se informa de coartación aórtica torácica y de disminución brusca de calibre de aorta abdominal con cierta tortuosidad vascular. Hace algo más de un año acude a urgencias con una fractura diafisaria de tercio distal de cúbito y radio, en principio convencional, pero en la actualidad, pues más de 15 meses después, continúa sin consolidar. Por tanto, pues, ¿qué es lo que tenemos? Los estudios genéticos no han aportado luz a este caso, que es inusual y atípico, que parece estar asociando trastorno neurocutáneo, también del colágeno, cáncer y tortuosidad arterial. El estudio que se hizo del gen PTEN y de la proteína P53 fueron negativos y vienen a la cabeza pues, cuadros complejos sindrómicos que en este caso no encajan con las características de la patología de la niña. Por tanto, pues a la espera de nuevos descubrimientos moleculares y genéticos, esta niña y otros muchos pacientes pues, continúan en tratamiento sintomático sin haberse podido dilucidar el origen de su patología. Además, suelen ser cuadros clínicos únicos que evolucionan de forma excepcional con unos signos y unos síntomas pues, muy intrigantes que ponen en principio en evidencia pues, los límites de un equipo multidisciplinar. Esto es todo. Gracias. Buenas tardes. Desde el Hospital General de Alicante queremos compartir esta tarde 2 casos clínicos que vivimos hace ya algunos años. El primero de ellos es el de un varón de 29 años que fue diagnosticado de angioma plano en la oreja derecha en el año 2000 y que se trató con láser decolorante pulsado durante 6 años, sin ningún efecto. Acudió a nuestra consulta de dermatología por aumento progresivo del tamaño de la oreja y sangrados. A la exploración lo que pudimos ver fue una clara asimetría de las orejas con un aumento de tamaño claro de la oreja derecha y esa coloración rojo-vinosa tan característica y con presencia de micropápulas de claro aspecto vascular. El paciente comentaba que presentaba esta lesión desde la infancia y que había crecido con el paso de los años afectando a la región occipital del cuero cabelludo, como podéis apreciar en la imagen. Además, a la palpación la oreja era pulsátil y estaba caliente. Luego, ante la historia clínica y la exploración, pues sospechábamos que se trataba de una malformación arteriovenosa y decidimos realizar una arteriografía diagnóstica que, como veis en las imágenes, pues confirmó nuestra sospecha. Vemos que no tenía aporte de la arteria carótida interna, pero sí de múltiples ramas de la carótida externa que confluían y drenaban en venas colectoras de gran calibre. En el mismo procedimiento diagnóstico, el equipo de neuroradiología decidió realizar una embolización utilizando distintos materiales y que en principio fue efectiva y el paciente fue dado de alta. Sin embargo, a los 3 días el paciente acudió a urgencias por un sangrado que no era capaz de controlar en domicilio e ingresó a cargo de dermatología. Y como suele ocurrir con los casos complejos, es que siempre ocurren en fechas señaladas y en nuestro caso pues era Navidad. El hospital estaba bajo mínimos y en dermatología nos sentimos un poco solos en casa. Realizamos hojas de consulta a los compañeros de otorrinolaringología, a cirujanos vasculares, cirujanos plásticos y también neuroradiología y finalmente pues bueno, se decidió realizar una nueva embolización de urgencia que, como vemos, pues tuvo bastante buen resultado radiológico y también un buen resultado clínico. Disminuyó el tamaño de la oreja, también vemos un aclaramiento de la lesión bastante llamativo y el paciente ha seguido viniendo a nuestras consultas y no ha vuelto a presentar sangrados.
Y el segundo caso que queríamos compartir es el de una mujer de 23 años procedente de Ecuador, por la que nos avisa ginecología para valorar un crecimiento de una malformación capilar que presentaba en la mejilla y que había crecido durante la gestación. A la exploración, pues lo que observamos es la presencia de esta masa que afectaba, como podéis observar, a la mejilla izquierda, párpado inferior, párpado superior, de este color rojo vinoso y con unas formaciones botriomicoides tan llamativas. Además, la lesión a la palpación era pulsátil y también estaba más caliente. Sospechando que también se tratase de una malformación arteriovenosa, solicitamos una arteriografía diagnóstica que lo confirmó. Como podéis observar, vemos múltiples arteriolas aferentes a ese nidus y que drenaban en venas colectoras también de gran calibre. Se decidió que en el mismo procedimiento diagnóstico realizar una embolización, que como veis pues en principio radiológicamente fue efectiva y también clínicamente disminuyó un poco el tamaño y la lesión se aclaró. Sin embargo, el seguimiento de la paciente se perdió. Parece ser que se realizaron otras intervenciones o procedimientos en otros centros de los que no tenemos datos, pero lo que sí sabemos es que consultó en múltiples ocasiones a su médico de atención primaria por sangrados. Uno de esos sangrados fue de carácter masivo y la paciente falleció en su domicilio. Y bueno, como conclusiones queremos compartir estos dos casos de malformaciones arteriovenosas extracraneales, ya que aunque son entidades muy raras, es verdad que tenemos que tenerlas en cuenta para no equivocarnos en un diagnóstico inicial y porque además son las anomalías vasculares más graves por esas complicaciones debidas a la invasión local, por las fases de crecimiento rápido que pueden llegar a sufrir y también por el riesgo de sangrado, como podemos ver. Además son lesiones que lo hemos estado viendo a lo largo de toda la jornada, que van a tener un manejo terapéutico bastante difícil y consideramos que en este caso pues la creación de unidades multidisciplinares va a ayudar al estudio de las anomalías vasculares y por supuesto a mejorar el manejo de este tipo de pacientes tan complejos. Muchas gracias. Bueno, el caso que voy a poner es una malformación pélvica compleja que tuvimos, que fue la primera que hemos tratado con un abordaje venoso retrógrado. Para nosotros fue de aprender mucho y fue tras no lograrlo por aferencias arteriales. Como bueno, supongo que sabéis, hay una clasificación angiográfica de las malformaciones arteriales venosas periféricas y la estableció 8 en el 2006 y en el mismo artículo hablaba de que las tipo 2, que corresponde cuando hay muchas arteriolas que confluyen en una vena dominante, pues la mejor respuesta la tienen cuando el tratamiento se hace a través de la vena, o bien pinchándola directamente o bien yendo retrógradamente por ella. Y es que además, si se unen determinadas causas que los que dedicamos a esto sabemos que nos producen un fracaso cuando vamos vía por las arterias, es que no se logra ir arterialmente suficientemente distal para embolizar el nidus y no las arterias aferentes, lo cual debería estar proscrito. Cuando estas arterias aferentes son tantas que es imposible embolizarlas, o si antes se ha pasado por ahí, o bien quirúrgicamente, o embolizando próximamente con coils, y la malformación arteriovenosa se cabrea, se hipertrofia mucho y es mucho más complicado de tratar. En nuestro caso clínico es un buen ejemplo de todo esto. Es un varón joven, muy sintomático, y que había sido intervenido en otro centro, según se decía, de una malformación vascular adherida a retosisma con resección completa. La resección completa lo ponemos en entredicho o bien ha recibido mucho. Como veis en la arteriografía que hicimos al inicio, vemos una gran malformación arteriovenosa pélvica que tiene aportes arteriales de fundamentalmente arteria mesentérica inferior y arteria hipogástrica y con un gran saco venoso colector. Intentamos, como suele ser lo habitual, ir mediante embolización por las aferencias arteriales, en este caso con un material muy seguro que es el Onyx. Fuimos todo lo distalmente posible, llegando prácticamente al nidus y aquí vemos desde la arteria mesentérica inferior y la embolización inicial pues parece que fue muy bien. Fuimos después en un segundo tiempo por la hipogástrica, todo esto lleva prácticamente toda la mañana de sala. Llegamos también muy distal al nidus y como veis el nidus está bastante repleto, pues bien, bastante contentos, pero la realidad es que el paciente cada vez tenía más síntomas, cada vez que hacíamos un arterio veíamos más aferencias arteriales más minúsculas y que no podíamos llegar a ellas y el saco venoso iba aumentando cada vez más de tamaño. El paciente cada vez más nervioso y nosotros también.
y decidimos cambiar a un abordaje venoso que nunca habíamos hecho y que, bueno, pues no será porque no está publicado, porque desde el año 96 lo describió Jackson en su día, pero en mi opinión lo tenemos muy poco en la mente, por lo menos los radiólogos vasculares, y está muy poco utilizado. Utilizamos todas las precauciones posibles, porque el caso la verdad es que estamos bastante agobiados. En primer lugar, lo que hicimos es intentar disminuir el flujo arterial a la misma. Lo hicimos bloqueando con un balón de oclusión en las arterias tanto mesentérica inferior como hipogástrica, como veis en la imagen. En segundo lugar, a través de la vena femoral izquierda, cruzamos a la femoral, a la ilíaca derecha y nos metimos en el sumidero venoso, como veis aquí. Pusimos un balón de oclusión para tapar el retorno, metimos contraste y rellenamos el nidus, y al meter más contraste con mayor presión, primero el saco venoso y con más contraste con más presión, rellenamos también el nidus, como veis en la diapositiva de la derecha. En tercer lugar, como está escrito en los artículos, disminuimos el flujo venoso, lo cual lo hicimos con coils en un pequeño aneurisma, que es como un poco la cabeza del muñeco de nieve que tenía la forma del aneurisma del saco venoso. En último lugar, estamos dentro con un balón de oclusión. A través de él, por un lado, terminamos de disminuir el retorno venoso y, por otro lado, primero metemos contraste, vemos qué cantidad lo rellena, el nidus incluso, y esa cantidad lo hacemos con etanol absoluto. Lo dejamos dentro un minuto. Lo aspiramos después para evitar absorción sistémica, esto lo hicimos 2 o 3 veces, y así pues vemos en esta foto el balón de oclusión en las arterias que nutrían la malformación, la embolización con coils del retorno venoso y poquita cantidad de contraste con el etanol retenido en el saco, que es lo que emboliza la malformación retrógradamente. Inicialmente el resultado fue muy bueno al hacer la serie arteriográfica desde la arteria hipogástrica. Como veis, no se rellena nidus ni hay shunt, pero desde la mesentérica sí que seguimos viendo vasos del nidus, aunque el retorno venoso es muchísimo menor. Un seguimiento muy estrecho, por supuesto. Al día siguiente vemos que el aneurisma, o el saco venoso, mejor dicho, seguía totalmente trombosado. Y le hicimos una arterio al mes que vimos que efectivamente, como dicen los artículos, pues esto a veces funciona. Y ya no vemos ni nidus, ni shunt, ni retorno venoso, ni desde la arteria hipogástrica, ni desde la arteria mesentérica inferior. Y en un seguimiento ya más de 2 años, la malformación sigue inactiva, el paciente está totalmente asintomático, se ha llegado hasta olvidar de su problema, y el saco venoso, como veis, aparte de persistir trombosado, se ha disminuido más de la mitad de tamaño. Como conclusión, yo creo que tenemos que pensar los radiovasculares en el abordaje venoso en malformaciones tipo 2, donde hay muy pocas venas dominantes, si puede ser una mejor, y múltiples o innumerables aferencias arteriales que hacen imposible este abordaje. Muchas gracias. Bueno, pues en esta exposición lo que quiero decir es nuestra pequeña experiencia tratando las malformaciones vasculares de bajo flujo venosas con un poliocanol más concentrado del comercializado. Todos sabemos que la escleroterapia es un tratamiento que funciona muy bien en malformaciones venosas, sabemos también que la espuma funciona mucho mejor que el líquido y que las guías recomiendan pues hacer el poliocanol, si usamos el poliocanol, usar hasta el 3%, que además es el único que tenemos comercializado, no hay más. Con esto tenemos poca tasa de complicaciones, tenemos bastante buenos resultados, sobre todo en lesiones localizadas, pero muchas lesiones, sobre todo infiltrativas, pues tienen frecuentes recidivas, y esto es un problema bastante frecuente, por lo menos en Alicante. Con esto nosotros nos planteamos si estos casos los podíamos tratar con más polidocanol. En primer lugar, el problema de la disponibilidad no está en el mercado, pero bueno, pues la realidad es que en farmacia te lo pueden crear a través de una base de polidocanol. Por otro lado, pues expongo nuestra pequeña experiencia para ver hasta qué punto esto es seguro, por lo menos en nuestra experiencia inicial, y si es eficaz a la hora de tener menos recidivas. El primer caso que nos hizo plantearnos hacerlo es esta paciente, 24 años, muy sintomática, con muchísimo dolor, una malformación en el codo que vamos a ver, y ya pluriintervenida, 2 intervenciones quirúrgicas desde los 3 años, 6 esclerosis en otro centro de otra provincia, y nosotros ya le habíamos hecho 2 esclerosis con poliocanol al 3%. Técnicamente era un caso relativamente sencillo, el saco se ve, se pincha, se ve una vena de drenaje tardía que la comprimes muy bien con un manguito, y debería ir bien, pero la realidad es que la paciente no mejoraba y estaba muy sintomática. Le hicimos una flebografía de la extremidad, que no tengo
que no tengo imágenes porque no se guardaron en el PACS, pero que ve que la malformación se rellena de venas normales, de superficiales del brazo. Yo lo comenté con un compañero y me dijo, aquí lo que hay que hacer es darle más caña. Pues eso es lo que hicimos. Entonces solicitamos que nos hicieran el poliocanol concentrado, en este caso al 12%, y técnicamente simplemente hicimos lo mismo, una punción, hacer la espuma, hacemos una concentración de 1,4, nosotros con oxígeno, y entonces comprimimos la vena de drenaje, por supuesto, y aquí veis el relleno de la malformación que desplaza el contraste. El resultado fue muy bueno y esto es un año de seguimiento que tenemos. La malformación se ha reducido un poco de tamaño, prácticamente no se ve en la resonancia y la paciente está totalmente asintomática y en 20 y pico años dice que es la primera vez que no ha tenido dolor en verano. Esto es otra paciente parecida en el sentido que es una malformación, en este caso más profunda, en el muslo, una chica más joven, que está también muy localizada con muy pocas venas de drenaje y tardías. Le hicimos con poliocanol al 3%, debería ser suficiente porque parece que rellenábamos toda la malformación, pero pues la verdad es que la malformación seguía con flujo y la paciente seguía asintomática. Probamos al 12%, hicimos doble punción en este caso y la verdad es que la paciente ha mejorado bastante su sintomatología y en ecodoppler no logró ver vasos ahora mismo. Este caso es mucho más complejo, es una malformación infiltrativa en el antebrazo y en el carpo. La paciente de 35 años, viene de Colombia, cirugías previas en su país. Nosotros por lo menos ya le habíamos hecho 2 esclerosis previas y creo que tenía algunas otras en su país también. Y le hicimos con poliocanol al 6% por ser más, estar más infiltrando músculos y nervios, mucho más superficial. Vemos todos los flebolitos que tiene la malformación y bueno, pues técnicamente fue muy bien. También que como un efecto secundario no deseable, pero que muchas veces pasa, se trombosó totalmente la malformación. Aquí ver la imagen de la trombosis, casi hace un compartimental, con medidas locales, frío, etcétera, etcétera, se resolvió solo, sin necesidad de cirugía. Y bueno, la paciente la verdad es que sintomáticamente ha mejorado bastante, aunque la imagen por RM de control que estáis viendo, la malformación sigue ahí, sigue muy presente, pero para mí, si la clínica ha mejorado, para mí es un resultado muy satisfactorio. Esto es un caso parecido, una chica más joven de 12 años en el pie, tenía muchísimas molestias al apoyar el pie y tenía una malformación que había sido intervenida en el dorso del pie en la infancia, pero que tenía parte en el dorso y parte en la planta del pie. Hicimos un abordaje por los dos sitios, también con poliocanol al 6%, aquí vemos con un manguito de isquemia de miembro en la pierna. El contraste se quedaba muy bien retenido, no fluía por las venas y, bueno, pues en principio la chica mejoraba sus síntomas, tiene molestias muy ocasionales que ceden con ibuprofeno, me puede apoyar el pie perfectamente y aunque la malformación siga en el pie, para mí es un resultado muy satisfactorio. Bueno, este es, como se ha comentado esta mañana, algo que a mí también pasa con frecuencia. Esto era un sarcoma que venía para una biopsia. Nos pareció una malformación vascular, evidentemente, y bueno, pues le hicimos la flebografía, que se rellena con unas venas de drenaje intercostales que no son comprimibles, pero que eran tardías, y le hicimos con poliocanol al 12%. Sí, aquí está la imagen. Yo creo que también que al ser el poliocanol más concentrado produce más espasmo en las venas de drenaje y eso debe favorecer que no fluya el contraste a zonas indeseables, sobre todo cuando no se puede comprimir. Y bueno, al principio me asusté un poco porque cuando al día siguiente vi al paciente tenía una grandísima inflamación en la zona, aunque él me insistía que no le dolía y bueno, y cedió sola. Y después cierto es que la malformación se trombosó, no se veía ningún flujo y fue muy bien. Equivalente a este paciente que hice hace 3 o 4 semanas, una malformación en el muslo, en un nadador profesional, que bueno, pues echamos en 3 zonas distintas, las venas de drenaje se comprimen muy bien con un manguito de presión y le usamos poliocanol al 12%, la malformación se trombosó completamente, hubo una cierta extravasación de contraste porque las palomillas llegaban muy justitas y al final eso es un problema, que se salió un poquito, se extravasó un poquito de contraste el poliocanol y esto lo produjo una celulitis en la zona que refería al paciente simplemente como un dolor que accedía con antiinflamatorios y que en 2 días se le fue. No tengo seguimiento mayor de unas semanas, pero de momento el paciente va muy bien y la sensación es que el bultoma que tenía externamente, que veis aquí, se ha mejorado mucho. Y por último, este último caso es una malformación muy compleja en mi facial izquierda, que bueno, pues como hay que hacer los casos complejos, yo pedí la ayuda de Tony Capel,
como ha dicho Antonio, es aparte compañero muy amigo, y entre los dos intentamos abordarla. En este caso, como veis, se infiltra sobre todo musculatura masetero, la parótida también, se mete, si ves en la diapositiva de la izquierda, muy profundo, creándole hasta molestias al tragar y todo, y después arriba en la sien tiene como un gran lago vascular que veis en la diapositiva de la derecha, el cual puedes meter contraste y extenderlo todo lo que quieras. Nosotros planteamos un abordaje mixto. En este caso, la parte que estaba intramasetero muscular y en el tejido subcutáneo malar lo tratamos con etanol gelificado del barato que comentaba el doctor Moreno, que no le gusta, que como no nos ponen el otro no tenemos más remedio, la verdad. Y la parte del saco venoso, aparte que el esclerogel, digamos que tiene un límite de volumen que no recomiendan poner, también nos pareció bastante adecuado que en la parte del lago venoso, que se distendía más, ponerlo con espuma poliocanol para que tapizara todo. Como veis, el meter contraste en este caso se rellenaba, había un drenaje fácil a la yugular. Y en este caso Tony tuvo la amabilidad de comprimirlo externamente con una pinza larga que veis ahí. Veis cómo se retiene el contraste, le pusimos el poliocanol al 12%. Y como veis en la diapo de la izquierda se queda acumulado, bueno, se ve como aire, pero ahí se quedó todo acumulado, y la paciente pues cambió de tener un bultoma que protruía externamente a tener una depresión en la zona. De momento es una paciente que hicimos la semana pasada y no tengo seguimiento. Nuestra corta experiencia, mis conclusiones serían las siguientes: que con espuma poliocanol concentrado hemos logrado respuestas completas mantenidas en el tratamiento de malformaciones venosas que no nos habían mejorado con esclerosis al 3%, que es lo habitual. Que si bien se produce a veces una gran inflamación local inicial, el paciente la tolera bastante bien y no hemos tenido complicaciones graves asociadas. Y estamos teniendo tendencia a usarlo como tratamiento inicial en las malformaciones venosas. Muchas gracias.